Érase una primavera bastante alborotada, donde montones de personas cubrían la calle, y entre toda la multitud se ve a esta chica, la misma que carga un bolso y, con cara patética, se ve molesta, porque eso es tan pesado. Asimismo de enojada, se pregunta que dónde demonios está él, porque cuando lo vea, pero en ese instante a alguien le pide disculpa. Es este chico, que le dice hola y lo siente, pero le vio antes y sus ojos son excepcionalmente hermosos, tiene esa vibra brillante. Pero sin dejarle terminar, la protagonista dice que no le interesa, y es una teoísta. Realmente lo es, pero está algo ocupada. Y bastante enojada piensa que vibra su trasero. Este empieza a correr dejando al chico detrás con la boca bastante abierta. Pero bueno, esta misma chica pregunta que qué demonios, mientras vemos este cartel que dice amor verdadero, o mejor dicho, iglesia del amor verdadero. Y alguien dice que la iglesia del amor verdadero los ama y tienen que confiar en Dios e irán al cielo. Bueno, estas mismas dos ancianas voltean a ver dónde está la protagonista y esta misma exclama a Dios. Mientras las señoras se acercan, porque les encantaría que ella visitara su iglesia, una de estas pide que por favor beba un poco de café, mientras la protagonista menciona que parece más un nunca te dejaremos escapar, y esta dice que ya ella va a una iglesia y Jesús es su Señor, a lo que una de estas ancianas se sorprende porque es una verdadera creyente, pero la otra pregunta que a qué iglesia ella, e instantáneamente la protagonista sale corriendo nuevamente y dice que no cree que la conozcan, pero bueno, esta se detiene pero tuvo que seguir ya que llegó al budismo, también al hinduismo, al catolicismo y el cristianismo. Y ella mencionaba que el mundo está lleno de pez y deidades. Tiene sentido si se detiene uno a pensarlo, porque la gente necesita expresar sus esperanzas y deseos de alguna manera y, por supuesto, también hay muchos que no creen en nada por ahí, y hasta hace poco ella era uno de ellos, porque siempre que contemplaba su triste y patética existencia se imaginaba que los dioses eran imaginarios, o que habían dejado de hacer su trabajo. Pero en ese instante alguien toma su bolso, mientras ella sigue mencionando que incluso pensó que vivían solo para regocijarse del sufrimiento humano. Pero este chico le pregunta a la protagonista que qué le dijo sobre irse por ahí ella sola, porque él la estuvo buscando. Pero ella le pregunta que qué le pasa, que si acaso no le dijo que tenía que hacer unas compras después de la escuela, porque acordaron verse en la tienda. A lo que este chico se sorprende y pregunta si es en serio, ¿por qué no recuerda eso? La protagonista también se sorprende y le pregunta si en serio, y le pide disculpa porque él es el que desapareció. Y esta le pregunta que a dónde fue a todo eso, y esto, mientras menciona que nunca creyó tanto en la religión como lo hace hoy en día. Pero este chico dice que solo estaba pensando en algo sobre Hera. La protagonista se sorprende y le pregunta si es en serio, y esto, mientras sigue mencionando que el Dios que tomará la carga de sus manos y en su lugar le llenas con su amor. Pero este chico dice que ya que encontraron otra pista deben hacer su mejor esfuerzo en descifrarla esa noche. A lo que la protagonista se ve preocupada y pregunta así otra vez. Pero este chico se acerca como quien la va a besar, desconcertándola, pero le dice al oído que debería estar emocionada porque planea molestarle toda la noche. A lo que ella responde que tampoco le dejó dormir la noche anterior y todavía quiere. Ante esto hay dos doñas chismosas, y una dice que los niños de ahora no tienen vergüenza. ¿Por qué hablan de esas cosas en público? Otra dice que lo sabe, y ya que están en eso, pregunta que por qué no llevan un megáfono. Estas siguen haciendo su escándalo, mientras la protagonista piensa que no puede ser. Pero esta suspira, porque le dijo que fuera callado cuando hablara de esas cosas. A lo que este chico, o mejor dicho su novio, le pregunta que qué tal si van a un lugar más privado. Entonces, ella solo asiente y se ve sonrojada. E inmediatamente pasamos a otra escena, donde ella menciona que su nombre es Mad. Y bajó a la tierra para encontrarle, y para que ella lo ayudara a convertirse en el siguiente dios del sol. Y en el momento en que apareció ante ella es como si fuera un milagro, y se volvió una creyente. Esta se queda viéndole mientras su novio le acaricia, y ella nos hace saber que su novio es un dios. No importa cómo lo mires, eso no es normal, e inmediatamente ambos desaparecieron. Después de esto pasamos a otro lado y mencionan que 2 meses atrás en el santuario de Loka, alguien llama a su maestro Loka. Bueno, este chico lo llama repetidamente y le pide que se levante, pero Loka,
entre sus sueños le dice que ya le había dicho que no le despertara. Pero este chico dice que no tienen tiempo para eso, y ese es el día. Pero Loca le grita que solo se vaya. Y mientras ala sus sábanas se sienta a la orilla de su cama, y le pide que le deje dormir. De aquí mismo sale una botella. Podemos ver a este chico tapar su nariz, preguntándole que cuánto bebió anoche, porque él creyó haber escondido su reserva. Pero Loca le dice que él creyó que la tenía fácil como sirviente, y le pregunta que qué tal si mejor le hace reencarnar, porque él ya se está enfadando de él. Pero este sirviente le dice que necesita levantarse porque el dios del sol ha ordenado una asamblea en media hora, a lo que Loca dice que no irá. Y bueno, podemos ver este momento que se crea. Pero el sirviente empieza a gritar como loco, y dice que tiene que ir porque ese es el día. Loca pregunta que qué día, y el sirviente dice que es el día que el dios del sol elige a su sucesor, y finalmente el siguiente dios del sol reinará los cielos por los siguientes 1000 años. Pero bueno, pasa un momento y el sirviente sigue diciendo que eso es súper secreto, así que debe levantarse. Pero Loca dice que tendrá que felicitar a su hermano Vero después, y quizás pida mejor vino una vez que él sea el dios del sol. Y este pregunta que dónde está su maldita botella, pero el sirviente llama a su maestro Loca, y dice que ahí está la señora Leía, la diosa del fuego. Esta entra, y le pide a Loca que se aliste inmediatamente. Podemos ver a Loca semidesnudo inclinado ante su diosa Leía, la misma que le pide a su hijo que se levante. Pero Loca se queda en silencio, mientras Leía suspira diciendo que ya han pasado 23 años. Y puede que para ellos sea un segundo, pero para los humanos es tiempo suficiente para madurar. Pero Loca dice que no tiene intención de ser el dios del sol y este le pregunta si no se da cuenta, pero Leía desata un poder con su dedo, e instantáneamente Loca está afeitado y cambiado, luciendo radiante. Y Leía le dice que no hable y salga de esa habitación, porque ese día será el inicio de una nueva era para él. Cuestión que desconcerta mucho a Loca. Inmediatamente pasamos a otro lado, a un lugar bastante amplio donde se ven estas aves de luces. También está esta gran estatua que deja mucho de qué hablar, y vemos a una persona caminando. Es Leía, que se sienta al lado de esta persona, la misma que luce un poco rígida mientras aprieta su cetro. Pero frente a él hay una gran multitud de personas, que al parecer espera por lo que dirá. Pero sí, entre estas personas están los nuevos inmortales, y también los viejos inmortales. En ese momento, este anciano tose para que presten atención, e instantáneamente llama a sus hermanos, hermanas, hijos e hijas, diciendo que está encantado de verlos a todo ese día, por supuesto tener a la más leal y bella Leía a su lado, porque ella solo hace que ese día sea aún más bendecido. Este mismo agarra su mano, mientras vemos a Leía sonrojada dándole las gracias a su señor. Y ante esto se crea un ataque al corazón que ilumina a todos, los mismos que se quedan en silencio. Pero podemos ver los murmullos, ya que uno de los viejos inmortales pregunta que cómo es que todavía están asados después de 1000 años, o si eso es platónico, porque parece que se comerían el uno al otro. También una de las nuevas inmortales, que dice que quién sabe, porque tal vez toda esa charla sobre lo platónico es solo eso, charla, y sigue murmurando. Y alguien pregunta que si cree que finalmente anunciarán su matrimonio, otra pregunta que sí quizás, o que por qué le habrán reunido ahí, pero podemos ver este gran cetro tocar el suelo creando un impacto, al mismo tiempo que este anciano pide silencio, diciendo con voz rígida que los ha reunido a todos ahí porque su tiempo como gobernante de los cielos está llegando a su fin, y es hora de discutir el asunto de su sucesor. Esto sorprende y desconcerta a todos, e instantáneamente una persona llama a su honorable dios del sol, porque tenían la impresión de que nombraría a su hijo legítimo Loca, el dios de la luz, como su sucesor. Pero otra persona pregunta que qué clase de tontería es esa, porque su señor ya ha elegido a Vero, el dios de segunda clase, como su heredero. Y aquí empieza una discusión, donde los antiguos inmortales preguntan que como que seleccionado, ¿quién? O que cómo podría un dios de origen mortal ser el próximo dios del sol, que si acaso han perdido la cabeza. Pero los nuevos inmortales dicen ya, preguntando que si se atrevan a cuestionar su cordura, cuando son conscientes del abominable comportamiento de Loca. Y esta chica le grita a su señor, porque saben que tienen a su hijo Loca en alta estima. Pero el dios de la luz de tercera clase ha pasado 3 años deshonrando el nombre y la dignidad de los inmortales,
y le pide que piense en ello su señor, porque en lugar de asumir responsabilidades como Dios, se ha comportado de una manera que no es propia del sucesor del dios del sol. Ante esto Leía se ve enojada, y la chica sigue mencionando que no solo causó escándalos al coquetear a escondidas con una actriz mortal, también eligió perderse en vino y ocio durante los últimos 20 años solo porque se enteró de que ella había elegido reencarnar. Y por otro lado, aunque el maestro Vero sea de origen humano, ha trabajado más duro que nadie para llegar a ser un dios de segundo rango. Pero esta chica pregunta que cómo se atreve un dios de origen tan humilde a decir tal. Pero el dios del sol dice que es suficiente y le pide a Vero y a Loca que se acerquen. Aquí podemos ver dos personas acercándose y uno dice que Loca, el dios de la luz, saluda al dios del sol, y el otro, de más adelante, dice que el Vero, el dios Vela Perpetua, saluda al dios del sol. Este mismo dice que confía en que ambos estaban escuchando, a lo que ambos confirman que sí a su señor. Pero el dios del sol se pone muy serio y dice que durante 1000 años ha sido testigo de la batalla entre los que nacieron inmortales y los nacidos humanos, que más tarde se unieron a ellos ahí en los cielos como dioses. Y hasta ahora el título de dios del sol nunca se ha transmitido a un nuevo inmortal. Esto desconcerta a Vero, e instantáneamente esta persona llama a su señor, pero el dios del sol grita que, sin embargo, ha decidido dar a ambos hermanos una oportunidad justa. Esto desconcerta a todos, y el dios del sol dice que Vero y Loca ambos bajarán al mundo de los mortales. Ambos dioses llaman a su señor, e instantáneamente empiezan los comentarios, y una persona pregunta que cómo que el mundo de los mortales, porque no puede ser, y pregunta que qué puede hacer un dios entre los mortales. Y otra persona dice que cuando el quinto dios del sol envió su propio sucesor al mundo de los mortales, ese hijo fue y se casó, y el dios del sol tuvo que continuar su reinado durante otros 1000 años. Pero el dios del sol dice que deben bajar al mundo de los mortales y encontrar una mujer. Cuestión que sorprende a ambos hijos, que preguntan que cómo que una mujer, pero el dios del sol dice que, como saben, el dios del sol es el gobernante de todos los dioses. Sin embargo, fue su diosa Leía y su aprobación la que legitimó su reinado. Y esto mientras ambos se miran y sonríen, pero el dios del sol dice que todo futuro dios del sol debe ser reconocido como digno compañero de una mujer que encarna la esencia misma del sol. Pero la mujer que va a ser la sucesora de Leía reside en el mundo de los mortales, y ante esto Vero pregunta que qué harán cuando la encuentren. Pero el dios del sol dice que esa mujer lleva el anillo de fuego, el mismo símbolo de la diosa del fuego, y es probable que la propia mujer no sea consciente de ello, ya que el anillo es la prueba de su vida anterior como inmortal. Vero pregunta si el anillo de fuego, pero en ese instante el dios del sol se sienta y vuelve a tocar el suelo con su cetro, creando nuevamente un impacto, pidiendo que contemplen, mostrando este anillo que desconcerta tanto a Vero como a Loca. Loca piensa que ese anillo, recordando cuando lo colocaba en una mano, mientras sonreía muy feliz. Y podemos ver a esta mujer muy tímida pero también muy feliz al tener el anillo en la mano, y sí, esta le confirmaba a Loca que estaba feliz, e instantáneamente Loca mira a su padre, el cual tiene una sonrisa leve, y su madre también tiene una bastante feliz. Ambos se ponen en pie, y Leía dice que la que despierte a la diosa en ella y reciba el anillo de fuego será declarada su sucesora. El dios del sol llama a sus hijos, porque bajarán al mundo de los mortales sin demora, y se presentarán con los atuendos mortales más sencillos. En ese momento Vero se inclina y llama a su padre, pero el dios del sol se queda viendo algo, y le pregunta a Loca si no le ha oído. Loca se inclina, y también le dice que sí a su padre. E inmediatamente pasamos a otro lado, y alguien llama varias veces al maestro Loca. Es su sirviente, que le pregunta a su maestro que qué pasa. Loca llama a Hera entre susurros, y este le pregunta qué sucede, y dice que bueno, porque de todos modos tiene órdenes de encontrar el anillo de fuego, y él tiene el mapa que les dirá la ubicación del anillo, y el lugar se llama la República de Corea. Esto desconcerta a Loca, que piensa en Hera, y recordando a esta hermosa chica, se pone bastante serio, porque debe encontrar a Hera. Y sí, pasamos a una oficina donde alguien estornuda, y es esta chica, que se pregunta si alguien está hablando de ella. Después de esto, pasamos a un cementerio donde vemos esta lápida a Hera Hon. Una persona acaricia este nombre, y es Loca, que dice que ella es,
pero su sirviente dice que porque de hecho no según su navegación, pero Loca le grita que silencio, a lo que su sirviente dice que está bien, le dará 1 minuto. En ese instante nuestro dios Loca se queda en silencio y sigue tocando este nombre, diciendo que ha sufrido para olvidarle por los últimos 23 años, y desde la noche en la que le propuso matrimonio, y le dejó sin siquiera decir adiós. Sí. Si tan solo pudiera verla otra vez, él. Pero bueno, pasamos a otro lado donde hay mucho alboroto, y sí, el alboroto es porque hay muchos niños, pero a una corta distancia se ve una chica sentada. Instantáneamente sale un chico que llama a su tía Miso, la misma que dice hola Seoin, y le pregunta si se divirtió mucho ese día, pero este chico dice que es su turno, a lo que Miso dice que ok. Después de esto pasó un momento, y vemos a Miso hablando con cierta mujer, la misma que irradia bastante brillo, y le pregunta que cómo estamos hoy, señorita Lee. Esta dice que bien, igual que la última vez, pero esta mujer pregunta que en cuántos trabajos a tiempo parcial está trabajando actualmente. Ella dice que 12. Instantáneamente se crea un silencio en esta sala, pero esta mujer que estaba irradiando un brillo se enoja y le dice a la señorita Lee que lo prometió y tiene que renunciar al menos a uno de sus trabajos. Pero esta se ve muy preocupada y dice que de hecho son 3, pero renunciará, lo promete. Esta mujer deja de escribir y se sorprende llamando nuevamente a la señorita Lee, porque la razón por la que ella insiste en verla después de sus secciones con Seoin es porque su bienestar también afecta al de su sobrino. La señorita Lee dice que lo sabe, pero esta doctora le pregunta si sigue teniendo problemas para dormir. Y la protagonista dice que sí. La doctora vuelve a llamar a la señorita Lee y le pregunta que qué hace en las noches. Esta dice que ve películas, a lo que la doctora se sorprende y le pregunta si películas, y la protagonista dice que cuando terminan las suele ver otra vez, y cuando se da cuenta, se encuentra a sí misma volviéndolas a ver otra vez. La doctora dice que bueno, y eso es un poco preocupante. Y le pregunta si puede preguntarle qué tipo de películas ve. La señorita Lee dice que bueno, porque ve a Harry Potter. Esto desconcerta a la doctora, y la protagonista dice que también ve al Señor de los Collares, El Retorno del Rey, también ve Las Dos Torres. Y bueno, esto deja muy en silencio a la doctora, la misma que dice que debe estar cansada, y pregunta que por qué no continúan en su próxima sección, y la protagonista le dice que sí a la doctora. Pero bueno, pasamos a otro lado donde se escuchan unos pasos, y frente a una imagen se ve una sombra. Y vemos a nuestra protagonista, la misma que dice que su nombre es Miso Lee, y acaba de cumplir 23 ese año, y el chico de ahí es su sobrino Seoin Hoon. Y visitan ese lugar 4 veces al año, porque Seoin perdió a sus padres cuando tenía 5 años, y ella perdió los suyos cuando tenía 15. Esta misma pide que oiga a su hermana, porque Seoin está recibiendo terapia regularmente, y el centro parece estar más preocupado por ella. Pero para ponerlo sencillo se tiene en el uno al otro. Esta dice que no importa y no quiere desperdiciar tiempo en cosas negativas. Esto mientras su sobrino le mira, y con una cara extraña le pregunta si eso es todo, pero Miso le pregunta que quién lo dice, porque todavía tiene mucho que decir. Y esta dice que Seoin tiene 7 años y medio ahora, y esto mientras el pequeño se queda viéndole en silencio, y actúa muy sorprendido con una cara patética, preguntándole si es en serio a su tía Miso, y le pregunta si hicieron todo el camino hacia ahí solo para decir eso. Pero la protagonista le pide que entonces diga algo, y el pequeño le pide a su mamá que adivine, ¿qué? Porque la tía Misi no duerme en las noches, y también se pone cosas en la cara. Este pregunta que si acaso no es rara, pero la protagonista le grita al mocoso, y mientras le da un leve aparento de mejillas, le pregunta que cómo puede actuar así en frente de su madre, pero el pequeño Seoin le pide a su tía que ella viva su vida, porque él vive la de él, y ella debe vivir su vida, y él la de él. Y la protagonista menciona que algunas veces no puede soportar cuán triste se pone su preciosa naturalidad. Pero este pequeño le pide a su tía que le suelte, mientras ella se ve triste, mencionando que intentó terapia social y todo lo que se le ocurrió, pero es difícil cuidar de un niño con talento que tiene un coeficiente intelectual de 150, y sus dificultades son su responsabilidad, lo cual lo hace incluso más difícil. Pero Seoin se ve algo extraño,
y pregunta si acaso puede caer algo del cielo que le ayude ahí, y este agarra la mano de su tía y le pide que vayan, y ambos se marchan. Pero la protagonista dice que por cierto Seoin, y le pregunta que qué era eso de antes algo sobre caer del cielo. Este pequeño se sorprende y dice que no es nada, solo pidió que si algo podría caer del cielo para. Y sí, en ese instante que hay algo frente a ellos que los deja en silencio. Bueno, digamos que bastante en silencio, esto asusta mucho a la protagonista, que pregunta si es un hombre, pero el pequeño se sorprende porque realmente cayó del cielo. En ese instante la protagonista se acerca preguntando si está bien, exclamando a Dios, mientras que este hombre se pone en pie. Pero este es loca, que se altera preguntando que cuál es el significado de eso. Esto desconcerta tanto protagonista como su sobrino, pero Loca sigue preguntando que cómo pudo dejarle caer así. Y este llama a su sirviente preguntándole que dónde está, pero la protagonista pide disculpa, pero pide esperar. Preguntándose que de dónde fue, esta misma le pregunta que si él estaba limpiando el techo, pero Loca se gira y le pregunta que qué dice, que como que el limpiar se ve algo extraño, y le pregunta si se atreve a decirle que limpie. La protagonista se queda en silencio y dice que bueno. Pero Loca dice que es suficiente, y pregunta si hay otro mortal ahí. Esto preocupa mucho a Miso, pero Loca empieza a llamar a Era, y esto lo hace muchas veces. Pero Miso dice que esas ropas no cree que estén sus cabales y deben salir de ahí. Su sobrino dice que ok. Pero en ese instante Loca los llama a ellos, cuestión que les preocupa. Miso dice que sí, mientras tanto ella como su sobrino giran sus rostros muy preocupados. Y Loca dice que son las únicas personas. No pregunta si son las únicas mujeres ahí presente. Ante esto Seoin le pide que oiga, porque es un niño y tiene 7. A lo que Loca dice que entonces, pregunta si es ella. Pero Miso le pregunta que qué es lo que quiere, y le pide a su sobrino que se vayan porque está loco. Pero en ese instante Loca le agarra el hombro, y le pregunta que dónde cree que va, porque no ha terminado con ella. En ese instante los protagonistas lanzan un grito, y su sobrino le pide al viejo que tenga cuidado. Pero cuando este pensó que tenía agarrada a la protagonista, pregunta que qué sucede. E instantáneamente le dan un puñetazo en su cara que lo desconcerta mucho. La protagonista se queda en silencio y suspira, e instantáneamente lanza un grito muy fuerte, ya que su brazo está muy rojo. Seoin llama a su tía Miso, y le pregunta si está bien, pero esta solo grita que su mano, mientras Loca está desconcertado. Este pequeño pregunta que qué pasa, que por qué él lastimó a su tía, pero Loca dice que eso no puede ser. En ese momento, llega su sirviente muy sofocado pidiendo sus disculpas al amo Loca, y Loca dice que cayó enfrente de esa mujer, a lo que su sirviente dice que sí, y eso significa que esa mujer es ella, pero ¿por qué se siente tan tumultuoso? Y podemos ver al sobrino la protagonista llamando a la policía porque hay un hombre golpeando a su tía, y la protagonista dice que ellos dos acaban de meterse con la chica equivocada, porque no dejará pasar eso. Y esta les pide que se preparen para ir a la cárcel, imbéciles. Pero ante esto Loca se queda viéndole en silencio, recordando a su antigua novia que era una actriz, ya que ésta tenía mucho glamour y era bastante prudente, también era bastante atractiva. Y este hace una comparación con su reencarnación, y piensa que, no, eso no es verdad, no puede ser. Y fuerte grita a Era, preguntando que dónde está, y esto mientras llega una patrulla policial. Y hasta aquí esta parte de esta linda y cómica historia, espero les haya gustado. Y si así fue, lo hagan saber en los comentarios para ponerme al día con una próxima parte. Adiós, y hasta la próxima.